de cualquier tipo, heridas por proyectil de arma de fuego y cualquier tipo de accidentes de tránsito han sido las principales causas de trauma a nivel facial. El trauma facial, para hacer fácil su manejo, pues va a ser igual que cualquier trauma que hemos platicado. Y el manejo inicial del trauma, pues va a ser, de trauma facial, va a ser el ABC que hemos platicado. 1, la vía aérea, o sea, llega el paciente con trauma facial y nuestra vía aérea tiene que estar permeable, está permeable y tiene una buena intercambio gaseoso, pues se quedará solo con oxígeno si este lo amerita según la saturación periférica de oxígeno. Luego, pues ver cómo ventila, si esa ventilación es adecuada y si necesita o no una inmovilización del cuello, o sea, una inmovilización cervical, y la circulación, el ABC en general, son las medidas de reanimación cardiopulmonar. Entonces, el manejo del trauma facial en la emergencia consiste principalmente en tratar de ver, primero, que tengamos la vía aérea permeable. Y generalmente la obstrucción de la vía aérea ocurre en lesiones cuando hay mucho edema del piso de la boca, bien sea de la faringe, del cuello o fracturas dentales o de la mandíbula, que pueden bloquear la vía aérea, y esto amerita lo que hemos platicado, una intubación, ya sea orotraqueal, nasotraqueal o una traqueostomía o cricotiroidotomía. Lo más importante es que el paciente que llega con trauma severo en la cara tenga una buena ventilación o intercambio gaseoso de CO2 por oxígeno. Entonces, 2, muy importante, estos pacientes generalmente tienen bastantes lesiones múltiples y entonces van a tener hemorragia. Y esto generalmente ocurre por 2 mecanismos. Uno es el sangrado de laceraciones faciales externas y el otro la hemorragia significativa de las lesiones maxilofaciales cerradas. Y generalmente esta hemorragia es interna, que proviene de las ramas de la arteria maxilar interna o laceraciones de las arterias y venas adyacentes de los senos paranasales, y obviamente va a tener hemorragia oral y nasofaringea. Entonces, lo más importante es primero la vía aérea y luego control de la hemorragia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aspiración de todo ese tipo de sustancias, en este caso es hemorragia, y todos los cuerpos extraños que acompañen a la misma. El trauma maxilofacial se acompaña frecuentemente de aspiración de secreciones orales, de contenido gástrico cuando ha vomitado el paciente, de sangre o cuerpos extraños, especialmente si existe lesión concomitante. Estos pacientes pues, van a tener generalmente una respiración ruidosa, baja saturación de oxígeno y disminución de la elasticidad pulmonar. Y los rayos X pues revelan infiltrados blandos cuando ha habido una broncoaspiración, y esto se le va a llamar una neumonía aspirativa o neumonía por broncoaspiración. En este caso está indicado la aspiración o lavado del árbol traqueobronquial. Si el paciente hace una aspiración o broncoaspiración, estos pacientes deben ser intubados y se le debe hacer lo que se llama un lavado bronquial con aspiración del árbol traqueobronquial para tratar de extraer todo tipo de secreciones que el paciente haya broncoaspirado. Las obstrucciones de la vía aérea y las hemorragias deben tratarse antes de la evaluación maxilofacial, o sea que la evaluación maxilofacial, ya vamos a ver más adelante, consiste en varios aspectos, pero lo primero es, como les vuelvo a repetir, el ABC. La obstrucción de la vía aérea y las hemorragias deben tratarse antes de la evaluación. Pacientes que tengan fractura del tercio medio, la parte media de la cara, que son las fracturas nasales, pueden presentar lesión de la lámina cribosa del etmoides. En estos casos está contraindicado la colocación de sonda nasogástrica, debiéndose realizar por vía oral.
¿A qué se refiere? Muchas veces van a llegar pacientes que tienen problema de trauma facial, pero antes de eso, pues uno tiene que completar el diagnóstico si tiene solo trauma facial o cráneo facial. Por el otro lado, verificar si a través de la nariz no sale líquido cristalino, que en este caso está contraindicado colocar sonda nasogástrica, porque muchas veces el paciente va inconsciente y lo primero que hacen es intubar al paciente, ¿de acuerdo? Y luego dice colocar una sonda nasogástrica para aspirar el estómago y de ver si no hay hemorragia en la cavidad gástrica. Pero hay que tener mucho cuidado que si hay salida de líquido cristalino de la nariz, eso se llama rinorraquia, y eso nos está diciendo que hay una fractura de la base del cráneo y que empieza a salir líquido cefalorraquídeo por la nariz. Entonces, en este caso está contraindicada colocar una sonda nasogástrica y si la amerita el paciente debe colocarse orogástrica. Bueno, la evaluación, ya una vez que el paciente está estable, está respirando bien, tiene una buena saturación de oxígeno y sus signos vitales están estables, entonces vamos a hacer la evaluación facial. Y la evaluación facial, pues, va a implicar primero lo que es la inspección. Dice que la inspección debe hacerse desde los distintos ángulos, o sea que nos tenemos que parar en forma tangencial desde arriba, tangencial desde abajo y de frente. En otras palabras, ustedes tienen que ver al paciente de frente, luego pararse en la parte de lo que es la cabeza hacia abajo y de abajo hacia arriba, de tal manera que nosotros podamos ver y comparar la simetría facial. Generalmente, cuando hay fracturas, por decirles algo, del hueso malar derecho o izquierdo, vamos a detectar cierta diferencia. Por eso es de que se debe colocar no solo de frente, sino de distintos ángulos, tangencialmente de arriba y de abajo también. Dice aquí que las lesiones en la cabeza pueden corresponder a fracturas de la pared anterior del seno frontales. Eso me refiero, la cabeza en la parte frontal. Podemos encontrar acortamiento de un lado de la pirámide nasal cuando hay fractura con cabalgamiento. Alargamiento se refiere a fractura disrupción, o sea que la cara la ven estirada hacia abajo, así como restos de sangre en las fosas nasales o vibrisas. Dice, hay que comparar la simetría facial. Entonces, el primer paso es la inspección. Luego de la inspección vamos al segundo paso, como pueden ver aquí, que es la palpación. Entonces, la cara la vamos a dividir en tres partes: el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Vayamos al tercio superior. Como pueden verse, lo primero es inspeccionar a ese paciente. Vuelvo a repetir, debe hacerse desde los distintos ángulos. Lesiones de la cabeza pueden corresponder a fractura de la pared anterior del hueso frontal y como atrás de él está el seno frontal. Asimetrías o deformidades en el cuerpo de la ceja o fracturas del techo de la órbita. Vamos a ver en esos pacientes. Estas lesiones pueden ser en la cola de la ceja o fracturas de la base del cráneo. Una vez que nosotros hemos inspeccionado a este paciente, vamos al siguiente paso, que es la palpación. Dice que se debe palpar las superficies y rebordes óseos, como el reborde orbitario. ¿A qué se refiere? Nosotros primero lo vamos a observar y vemos si tiene deformidad, tiene equimosis, tiene, en otras palabras comunes y corrientes, está hinchado o hasta pupuso, puede llegar por el golpe directo en la cara, con áreas equimóticas, pero nosotros luego que vemos la deformidad, vamos y palpamos el arco superciliar, o sea, el arco, lo que está formando el arco de la órbita en la parte superior. Generalmente cuando palpamos hay continuidad, pero cuando hay fractura vamos a tocar o a palpar que hay una deformidad y una grada. Eso nos está indicando que hay, si la fractura o la grada o la deformidad la tocamos en la parte superior, eso nos está dando diagnóstico de una fractura del techo de la órbita. Si hay una disrupción en la parte externa de la órbita, nos está diciendo que hay una separación de lo que es el hueso
frontal con el malar, y eso se le llama una luxación frontomalar. Y si el problema es en la parte inferior del reborde orbitario, estamos viendo que va a haber sospecha de fractura del piso de la órbita. Entonces, como pueden ver, aquí se los leo: palpar las superficies y rebordes óseos, como el reborde orbitario superior. Si se evidencia la cara alargada con gran edema y al fijar el cráneo con una mano, se mueven de adelante a atrás los incisivos, resultando en movilización de todo el segmento facial. Puede ser indicio de una fractura de Lefort 3. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros veamos al paciente y lo palpamos, debemos tomar la parte frontal del paciente con una mano y la parte inferior con la otra. Cuando nosotros vemos que hay crepitación o se separa un poco la parte del cráneo con la cara, eso es lo que se llama una fractura de Lefort 3. Está prácticamente separándose parte de lo que es la cara del cráneo. Ya vamos a ver adelante la clasificación de las fracturas de Lefort. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que hacer en la palpación. Palpar todo lo que es la parte frontal, reborde orbitario, a nivel de la nariz, y ustedes van a ver si hay simetría o asimetría. Generalmente cuando hay un paciente que tiene fractura de huesos propios de la nariz, ya van a ver, va a haber desviación del tabique o desviación de la nariz. Y luego la palpamos. De igual manera, vamos abajo y vamos a palpar el reborde de la mandíbula para ver si hay o no hay fractura de lo que es el maxilar inferior, pero eso es el tercio inferior. Sigamos. Tercio medio, que es la parte nasal. Lo primero, inspeccionar, o sea, verlo. Hay que buscar asimetrías. Pueden apreciarse acortamientos de un lado de la pirámide nasal. Normalmente nosotros vamos a ver que la nariz tiene que estar como una pirámide y con su parte media del septum. Permítanme un segundo. Sí, estoy dando clase. Vaya, le llamo ahí cuando termine. Ya vamos a ver lo de la medicina. Perdón. Entonces, lo que es la parte medial de la cara, que es el tercio nasal, vamos a ver que la pirámide puede estar tirada hacia un lado o hacia el otro lado, y eso nos está indicando que hay una posible fractura de la nariz o de los huesos propios de la nariz. Puede haber cabalgamiento, dice, alargamiento, fractura, disrupción, así como restos de sangre animal de las fosas nasales. Uno va a examinar las fosas nasales y va a encontrar el tabique si está central o está desviado, y eso nos está diciendo que hay sospecha de fractura de huesos propios de la nariz. Y la otra cosa importante que ya platicamos, si hay salida de líquido cristalino continuamente, mucho cuidado, que eso nos está indicando que ese líquido puede ser líquido cefalorraquídeo y se llama rinorraquia. Y en estos casos, ese paciente, como hay salida de líquido, hay fractura de la parte del anterior o de la base del cráneo. Contraindicado, vuelvo a repetir, colocar sonda nasogástrica en ese caso. Si lo amerita el paciente, colocárselo por la boca hacia el estómago. Tercio medio orbitario, igual. Primero lo observamos en inspección. Hay que ver si ese paciente no tiene lo que se llama dislopías oculares, como enoftalmía o enoftalmia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene hundidos los ojos. Si tiene o no diplopia. Esta se puede presentar por fractura del cigoma, o sea, parte del pómulo que le llamamos. Otra cosa importante, en la inspección, cuando nosotros vamos a ver a ese paciente, evaluar los movimientos oculares. Si hay o no signos de atrapamiento ocular. En este caso, recuérdense que el globo ocular tiene sus músculos. El
los músculos del recto anterior y recto superior e inferior. Y esos músculos hacen que nosotros podamos movilizar adecuadamente los ojos o las órbitas. ¿Qué movimientos? A estos me refiero. Ver hacia arriba, ver hacia abajo, ver hacia un lado, ver hacia el otro lado. Si hay fractura del piso o del techo de la órbita, donde está el músculo, entonces a eso vamos a detectar que cuando se le pida al paciente que movilice o que haga sus movimientos oculares, un ojo lo mueve bien y el otro se queda a medias. Eso se llama atrapamiento del músculo recto anterior por fractura del piso de la órbita. Bueno, las heridas cercanas al canal medial del párpado deben explorarse para detectar lesiones del sistema lacrimal. Recuérdense que el ojo tiene sus ángulos internos que se llama el canto interno y el canto externo. Cuando un paciente llega con herida que comprometa el canto interno, mucho cuidado de nada más poner puntos. Generalmente, si ustedes examinan en el canto interno, tenemos la desembocadura del conducto lacrimal. Y si nosotros intentamos suturar a esos pacientes sin tener cuidado, vamos a cerrar el conducto lacrimal y el paciente en cuestión de horas va a empezar a tener hinchazón del canto interno. Y eso lo debe hacer específicamente el oftalmólogo con un microscopio para evitar el cierre o sutura del conducto lacrimal. Bueno, hay que palpar a esos pacientes y de igual manera, si encontramos escalones en la cola de la ceja, les decía yo, en el reborde orbitario inferior, son patognomónicos de fractura del hueso malar. Puede haber hipoestesia o anestesia del territorio del nervio infraorbitario y puede significar fractura del piso de la órbita. Tercio medio en general. Ya les platicaba esto, si nosotros fijamos el cráneo con una mano, o sea, el hueso frontal, y luego con la otra mano los incisivos o los dientes o lo que es el maxilar superior, y se hacen movimientos, se moviliza de adelante a atrás los incisivos. Si hay fluctuación nasodentaria, puede significar que hay una fractura complicada de la cara o separación que puede ser Lefort 2 o Lefort 3. Es muy importante en los pacientes tanto de trauma de cráneo como de facial la revisión de los pabellones auriculares. Recuérdese que cuando hay una equimosis del mastoides, por eso dice detrás de los pabellones auriculares, eso se llama signo de Bartlett. Eso nos está indicando que hay fractura de la parte del hueso temporal. Y entonces es muy importante. Signo de Bartlett es aquel que vamos a encontrar el paciente que tenga una fractura del hueso temporal. Bueno, otra cosa importante, que tengamos hematomas. Hematomas en lo que es alrededor de la cara o área equimótica, alrededor de todos los párpados. Eso se le llama signo de mapache. Y generalmente si es más la parte superior, sospecha de fractura del techo de la órbita. Si los ojos de mapache son de la parte inferior, sospecha de fractura del piso de la órbita. Otra cosa, examinar lo que es el oído. Si hay salida de sangre del oído, se llama otorragia, y esto nos hace diagnóstico de fractura de la base del cráneo a nivel del temporal. De estos pacientes que también pueden tener salida de líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo externo, esos nos están diciendo que hay fractura de la base del cráneo. Estos pacientes deben ser hospitalizados con antibióticos que tengan cobertura de amplio espectro, porque si no, pueden hacer lo que se llama un cuadro de meningitis. Bueno, tercio inferior, lo que es de aparte prácticamente lo que es el maxilar o la mandíbula. Primero pues la vamos a ver, o
o a observar en la inspección. Entonces, uno le dice al paciente al examinarlo a ver cómo cierra su boca. ¿Cómo cierra? Quiere decir cómo está la oclusión y la apertura oral. Oclusión quiere decir si cierra bien y que muestre los dientes y si están bien parejos, porque muchas veces cierra una parte del lado derecho y del lado izquierdo no, y se debe a que hay una fractura y por eso no puede hacer el cierre adecuado. Y eso nos está haciendo diagnóstico de posible fractura de la mandíbula o del maxilar inferior. Si faltan piezas dentales, debe hacerse rayos X de tórax PA, porque estos pacientes pueden en el momento del trauma tener fracturas dentales y ese fragmento de diente se puede ir a la tráquea y broncoaspirarlo y puede dar problemas posteriores. Si el paciente traga el diente, ahí no va a dar problema porque pasa por todo el tubo digestivo y lo va a expulsar sin problema. Pero si faltan piezas dentales, es importante descartar que no vayan a estar en el árbol traqueobronquial. Los movimientos de excursión de la mandíbula, oclusión dentaria, eso ya les mencioné, cerrar, abrir y ver si hay dolor al abrir y cerrar ¿cómo se llama? La boca, eso se llama odontalgia, si hay irregularidad o pérdida de piezas dentarias. Luego vamos a lo que es la palpación. Dice que se efectúa el signo de pinza con movilización maxilar sin incluir la pirámide nasal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si tenemos que evaluar el maxilar, nos colocamos guantes, por supuesto, tomamos la mandíbula, así, con los dedos pulgares dentro de la boca, se toma el maxilar, se hacen movimientos y si hay crepitación, ahí ya está haciendo uno prácticamente un diagnóstico de una fractura del maxilar inferior. Entonces puede, si es solo en la nariz, ver si crepita en la palpación y fractura nasal es fractura del EFOR 1. Pero ya vamos a ver cuál es la fractura del EFOR de este doctor. Entonces puede apreciarse segmentos móviles de las piezas dentales que indican fracturas alveolares y debe buscarse orificio del conducto de steno a nivel del segundo premolar y la primer molar. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros tengamos problema de lesiones orales y tengamos herida a nivel de lo que es ¿cómo se llama? La primera molar de cada lado, de la parte superior, premolar y la segunda, mucho cuidado, porque ahí es donde se invoca el conducto de Stenum. ¿Y cuál es el conducto de Stenum? Es el conducto de la glándula parótida que está acá atrás. Este desemboca a nivel de la primera y segunda molar del maxilar inferior. Entonces hay que buscarlo y mucho cuidado de no poner puntos y que lo vayamos a ligar porque posteriormente vamos a tener una masa de la glándula parótida debido a obstrucción del conducto de Stenum. Entonces, tercio inferior, o sea, la mandíbula. Vamos a observar que hay desviaciones, asimetrías y dificultad para ocluir la boca. Esto puede ser por fractura del cóndilo del maxilar inferior. Recuerden, el maxilar inferior tiene dos partes. Una parte que se llama la parte ascendente, que es el cóndilo, y luego el ángulo del maxilar y el cuerpo del maxilar, que es la rama horizontal. Entonces, nosotros tenemos que hacer diagnóstico si tiene o no fractura y, por supuesto, alta sospecha con el examen y se confirma con radiografía, como vamos a ver adelante. Cuando hay hematoma del piso de la boca y del cuello, debe pensarse fractura de varios segmentos de la mandíbula. Y hay que tener mucho cuidado cuando estos pacientes ingresan a la emergencia en el momento de su manejo y el paciente no se puede intubar porque tiene problema en la vía aérea, podemos caer en lo que es realizándole una traqueostomía de emergencia. Bueno, aquí tenemos, el resumen de todas las partes de la cara y qué es lo que sucede en cada una de ellas. Como pueden ver, número 1, fracturas mandibulares. Ahí me refiero
específicamente al maxilar inferior. ¿Qué puede haber ahí en el maxilar inferior? Primero, fracturas dentoalveolares. Esto es donde va incrustado el diente. 2, fractura del coronoides, que es una de las partes del maxilar. 3, fractura medial, que es de la sínfisis del maxilar, o a la par que se llama fracturas parasinficiarias. Puede haber fractura del cuerpo del maxilar o del ángulo del maxilar o la mandíbula. Puede haber fractura de la rama ascendente o fractura del cóndilo. Si hablamos del maxilar superior, pueden haber este tipo de lesiones. 1, fracturas dentoalveolares, donde van incrustados los dientes. Y 2, pues podemos tener una fractura del EFOR 1, del EFOR 2, del EFOR 3, o fracturas verticales o sagitales. Ya vamos a hablar específicamente cuando es del EFOR 1, 2 y 3. Si hablamos de fracturas del cigomáticas, me refiero al hueso cigomático o malar. Prácticamente es el que tenemos en la parte anterior de la cara y que forma el piso de la órbita. Recuérdense que está constituido por un cuerpo que es una rama vertical y luego una rama horizontal que es la que forma el piso de la órbita. Entonces, ¿qué puede pasar en el hueso o las fracturas cigomáticas? Y el arco cigomático. Uno puede haber fractura del arco cigomático, fractura del hueso malar, aquí está el arco cigomático, y también fractura del piso o suelo de la órbita. Si hablamos solo de las fracturas naso-órbito-etmoidales, pues es la parte media o la nariz, que puede haber fracturas nasales simples y fracturas nasoetmoidales complejas. Y por último, si hablamos del hueso frontal, puede haber fractura del hueso frontal o de ambos senos frontales. Bueno, ya esto es prácticamente para repetir lo que va a tener cada una de las fracturas mandibulares. Aquí específicamente de la mandíbula es el maxilar inferior. ¿Qué síntomas va a tener? Una fractura del ángulo del cuerpo de la mandíbula, va a haber una mala oclusión o cierre, pérdida del contorno mandibular, una movilidad con fragmentos, alteración de la sensibilidad del labio inferior, puede haber hasta trismus o tumefacción y equimosis. Cuando hay fractura del cóndilo, ¿qué podemos tener? Una mala oclusión, una mordida abierta. ¿Qué quiero decir? Que uno, cuando le dice al paciente muerda o cierre, parte del lado derecho cierra bien y la parte de izquierda no. Eso nos está dando una oclusión incompleta o mordida abierta. Contacto prematuro posterior de las partes de las piezas dentales, desviación de la mandíbula cuando uno le pide que la abra y hay desviación, esa es sospecha de fractura. Y cuando hay fractura de la rama de la mandibular o el apófisis coronoides, el paciente va a tener un contorno de la rama alterada, mordida abierta, mucho edema periauricular, trismus y una mala oclusión. Cuando es propiamente del hueso malar, que es el que tenemos aquí en la frente, en la parte frontal de la cara, puede el paciente tener, como pasa el nervio, puede tener visión doble o diplopía. Si se fracturó la rama horizontal, pues puede haber atrapamiento ocular. Y cuando uno examina, puede haber escalones óseos y también como que tiene dormido o anestesiado. El hueso malar es el amortiguador principal del esqueleto en el tercio medio y forma la eminencia malar y la prominencia de la mejilla. Además, forma la porción lateral de la órbita y la parte del piso de la órbita. Entonces, ¿cuál es el hueso más frecuentemente lesionado de la cara? Es el hueso malar, ya que este es el que está más expuesto hacia cualquier trauma externo.
Entonces, este es el más frecuentemente lesionado. Luego, en orden de frecuencia, sigue el, ¿cómo se llama? La fractura de los huesos propios de la nariz. Veamos las fracturas naso-órbito-etmoidales. El paciente clínicamente va a presentar edema nasal o hinchazón o periorbitario. La otra cosa es que va a presentar equimosis en el tercio medio y aplastamiento dorsal nasal. Puede evaluarse ese paciente que puede tener hundimiento en los ojos, o sea, oftalmía, diplopía, que es lagrimeo constante, crepitación e incluso hasta fístula del líquido cefalorraquídeo y alteración del olfato. Del maxilar superior, y aquí son las que se les da el nombre de Lefort 1, 2 y 3. Como pueden ver acá, ¿cuál es la fractura de Lefort 1? Dice que el trazo de fractura es horizontal por encima de los ápices de los dientes. Aquí está, este es el trazo de fractura en la figura. El trazo es horizontal arriba de los ápices de los dientes superiores, afectando el seno maxilar, que lo tenemos acá, y el septum nasal en la parte media, al hueso palatino y la apófisis pterigoides del esfenoides. Entonces, ¿cuál es la fractura de Lefort 1? Prácticamente es una fractura del maxilar superior que involucra tal el hueso maxilar superior arriba de los ápices de los dientes que está acá, cruza lo que es el septum nasal y el lado contralateral del hueso maxilar. Esta es una fractura de Lefort 1. ¿Cuándo es una fractura de Lefort 2? Esta es una fractura más piramidal. Como dice acá, dice, la línea de fractura se extiende a través de los huesos propios nasales y el septum nasal hacia abajo y hacia atrás por la pared medial de la órbita. Cruza el reborde infraorbitario y pasa por el arbotante cigomático maxilar. Diferente al trazo anterior, la Lefort 2 va a ser los huesos propios de la nariz de la parte, le toma la parte frontal y luego la parte inferior de la cara, puede sentir un chasquido o crepitación, y a eso se le llama disyunción craneofacial. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes si están estables, entran en observación selectiva ya después de que nosotros logramos ver que pasaron lo que es las medidas iniciales del ABC? Pues vamos a hacer nuestro diagnóstico. Primero ya lo vimos, lo examinamos con la palpación y ahora tenemos que mandar a confirmar nuestro diagnóstico. Lo primero que disponemos en cualquier hospital pues, es tomar una radiografía simple. La radiografía simple es una radiografía que se toma de cráneo, AP y lateral, y esto nos va a dar una idea de que si hay o no fractura, principalmente de lo que es el cráneo en su porción, ¿cómo se llama? Frontal, o sea, el hueso frontal y occipital, y una lateral que vamos a ver todo el contorno de la tabla ósea, tanto interna como externa, y nos puede dar ya una idea si hay o no fractura. Y de igual manera vamos a ver todo lo que es la mandíbula, tanto en la radiografía AP o lateral. Pero luego, si nosotros queremos afirmar nuestro diagnóstico o confirmar, pues vamos a tener el otro medio diagnóstico, que es una tomografía axial computarizada. Dice que la TAC, o sea, la tomografía principalmente trifásica, se considera el estándar de oro de los estudios por imágenes para lo que es las fracturas faciales. Dice, dependiendo del equipo usado, puede realizarse reconstrucciones tridimensionales que pueden orientar más sobre las características especiales de las fracturas
para su resolución, o sea que vamos a tener visiones en tercera dimensión y que nos hacen un diagnóstico preciso de los huesos de la cara. ¿Qué otro medio o ayuda diagnóstica tenemos? La resonancia magnética nuclear, pero esta es específica para ver lesión de partes blandas. Y por arteriografía, y esta nos sirve para el diagnóstico y tratamiento cuando hay problema de lesiones vasculares, principalmente que involucren hemorragias internas, y que nosotros no solo podemos hacer diagnóstico, sino también se debe o se puede hacer lo que se llaman embolizaciones en algunas zonas de hemorragia para detener la misma, cuando esta no se puede controlar, ¿verdad? Bueno, por último, pues vamos a ver las distintas radiografías que siempre se mandan a pedir dependiendo lo que nosotros pensemos que va a tener este paciente, y tienen su nombre propio. Como pueden ver, aquí tenemos una de las radiografías, se llama proyección de Caldwell, y esta se toma PA de cráneo. ¿Cómo se toma la radiografía de Caldwell? Como pueden ver, dice, primero permite evaluar el seno frontal que está aquí enfrente, el hueso frontal, celdas etmoidales, unión cigomático frontal y el reborde orbitario. ¿Y cómo vamos a colocar a este paciente? La posición es prona, frente y nariz sobre la placa o chasis, y los rayos X entran posterior al nivel de la boca, como pueden ver acá. Entonces, esa es la proyección de Caldwell. Aquí tenemos un ejemplo de ese tipo de proyección, en la que nosotros pueden ver aquí bien el seno frontal, se ve acá, celdas etmoidales que van aquí abajo, unión cigomático frontal que es en la parte lateral, reborde orbitario que es en la parte aquí superior, incluso parte de la inferior, y las ramas del maxilar inferior que las vamos a ver laterales. Esa es proyección de Caldwell. Luego tenemos la proyección de Waters. Uno dice, pídale una radiografía en posición de Waters. Esta es principalmente usada para fracturas del tercio medio facial. Este evalúa perfectamente las órbitas, los huesos malares, el arco cigomático y maxilar, seno maxilar y hueso nasal y reborde orbitario. Entonces, ¿cómo se coloca el paciente en una proyección de Waters? Dice que la posición es prona. Lo único que aquí lo que se pega es el mentón apoyado sobre la placa de la nariz. La anterior era pegada a la frente y la nariz. Esta es al contrario, se pega perfectamente lo que es la nariz y el maxilar inferior para tomar la radiografía. Y el chasis pues es el que está pegado a la nariz y al maxilar o al mentón, y el rayo penetra de atrás hacia adelante. Rayos X. Aquí está la imagen de una proyección de Waters en la que podemos evidenciar bien huesos nasales, el hueso malar, esta sombra es el seno maxilar, aquí podemos ver muy bien el arco cigomático y la apófisis coronoides. Luego tenemos una que se llama proyección de Town. La proyección de Town dice que se aprecia bien lo que son los cóndilos ¿cómo se llama? Y del maxilar inferior. Podemos ver muy bien el hueso occipital en toda su extensión y el septum nasal. ¿Cómo se coloca el paciente? Pues se pone el occipucio sobre la placa y los rayos X entran en ángulo de 35 grados caudal a través del frontal. Luego, las más comunes que tomamos cuando ya el paciente ya había platicado de ellas es la radiografía simple, que es una proyección AP, lateral y oblicua de cráneo. Esta, como pueden ver aquí, nos permite la apreciación de la rama y cuerpo de la mandíbula. Aquí podemos ver la parte de lo que es la rama horizontal, el ángulo del maxilar, que lo vamos a apreciar mucho mejor en una radiografía lateral, que es esta. Vamos a ver la rama ascendente, la rama horizontal y el ángulo del maxilar.
Aquí podemos ver un ejemplo de la misma, solo que es una radiografía lateral en la que van a ver ustedes adecuadamente todo lo que es la rama horizontal del maxilar inferior y la rama ascendente, y podemos ver hasta el cóndilo. Aquí dice, también se puede ver la pared anterior y posterior del seno frontal, que es aquí arriba. Maxilar inferior, ya les dije que es este. Líneas de fractura se pueden observar en esta radiografía. Cuando sospechamos que hay fracturas de los huesos propios de la nariz, pues se pide una radiografía que se llama para huesos propios de la nariz. Y el paciente se coloca en proyección lateral, como está acá, y vamos a evidenciar que hay una deformidad en los huesos propios de la nariz. Eso se confirma una fractura. Luego tenemos otra proyección que se llama la proyección de Hirsch, y esta nos sirve para diagnosticar fracturas del arco cigomático. Como pueden ver, el paciente se coloca totalmente hiperextendido y el chasis o la placa va a estar en la parte de la coronilla, como decimos vulgarmente, pero esa es la parte más alta del cráneo, y el paciente va a tener esta posición como está acá. Entonces, estos son los arcos cigomáticos, y esta es la radiografía específica que se llama proyección de Hirsch. Aquí la podemos ver, que vienen ambos arcos cigomáticos, tanto el lado izquierdo como el derecho, y cuando hay fractura, pues vamos a evidenciar que hay una disrupción o hundimiento de los huesos de los arcos cigomáticos. Bueno, creo que ahí nos quedamos. Si hay alguna pregunta. Bueno, estaba yo teniendo la grabación. Por lo menos hoy quiero ver la lista. ¿Cuántos terminan hoy? Bueno. Si no tienen preguntas, hoy fueron 90, faltaron más, porque han llegado a 100. Seguramente los demás tienen turno y no pudieron ver la clase. Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos ahí. Según el programa, dice que no hay clase mañana, sino hasta el jueves, según el programa. De ser así, nos vemos el jueves, si no estoy mal, con lo que es trauma de tórax. Bueno, feliz tarde entonces, y nos vemos pasado mañana.